Listo, buenas noches, chicos. Buenas noches, Vicen. Muy buenas noches con todos, chicos. Bien, vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy, ¿sí? Bien, como ustedes saben, chicos, yo también voy a estar compartiendo con ustedes la asignatura de historia. Sí, vamos a dar inicio entonces con la temática pertinente al día de hoy, donde hablaremos ya del primer tema del currículo. Nosotros en la presente clase hablaremos sobre el humanismo, ¿sí? Vamos a desarrollar las temáticas principales. ¿Qué es el humanismo? ¿Cómo se desarrolló el humanismo? ¿Qué de importancia tuvo esta... Licenciada, buenas noches. Buenas noches, chicos, con todos. ¿Qué de importancia tuvo esta ciencia, este tipo de pensamiento en nuestro entorno, en nuestra cotidianidad? ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar. Listo. Nosotros vamos a hablar entonces en la presente clase sobre lo que es el humanismo. Vamos a partir desde el inicio. El humanismo se caracterizó por ser un tipo de pensamiento que se desarrolló en la línea histórica con la finalidad de darle importancia al ser humano. ¿Sí? Por ejemplo, en muchas situaciones históricas anteriores, se ha caracterizado porque la sociedad se ha visto envuelta en puntos de vista nada más regidos por la religión. Algo que nosotros hemos estudiado incluso en el periodo anterior también era el papel que cumple, el rol que cumple la iglesia, el rol que cumple la religión en muchas situaciones de la sociedad. De igual manera, si nosotros hacemos un recorderis, un estudio de todas las actividades que la iglesia ha tenido que ver en situaciones lamentables en la historia, prácticamente vemos que todo lo que ha tenido que ver la iglesia, todo lo que ha tenido que ver los líderes religiosos, no ha tenido un enfoque desarrollado en la sociedad. Es decir, no han actuado de manera positiva. No es como que nosotros recordemos, por ejemplo, que la invención de la agricultura es un avance grandísimo en nuestra sociedad. La invención, el descubrimiento de la agricultura es si no por decir, el invento más grande que el ser humano pudo haber hecho. ¿Qué hacemos ahí? Nos acordamos de este invento o de este descubrimiento como algo positivo, como algo relevante, como algo de importancia. ¿Sí? Ahí le entendemos desde este sentido a los hechos históricos. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros nos referimos a la religión, lamentablemente, lo que vemos que la religión ha hecho no ha sido tan positivo para la sociedad. Todo tiene algo bueno y todo tiene algo malo. La religión, si bien es cierto, ha tenido un enfoque también bueno para la sociedad, vista desde un elemento, por ejemplo, de introducir nuevas creencias, de implantar la creencia en Dios para las personas que creemos actualmente en Dios, el ayudarnos a entender la palabra de Dios también, ayudarnos a entender de cierta manera cuál es la forma correcta de actuar ante la sociedad, pero hasta ahí, vista desde un punto de vista externo. Pero ¿qué pasa cuando ya nosotros le analizamos a la religión, eh, al, al punto o a la característica principal que es Dios? Que prácticamente Dios se convierte nada más en el ser supremo que la religión promueve, en el ser supremo del que la religión nos enseña. Sí, porque prácticamente no es que nadie, a no ser que haya tenido alguna experiencia ya extraña para decir que ha hablado directamente, físicamente, audiblemente con Dios para saber que Dios no es el que nos propone todos los puntos que la iglesia prepondera, sino que es la iglesia quien crea, es el ser humano que quiere dominar, quien crea diferentes leyes, quien crea diferentes reglas con la finalidad de ser más poderoso que las personas de la sociedad. Aquí es donde aparece el humanismo. ¿Por qué sucede el humanismo? ¿Por qué se cree el humanismo?
Vamos a ver primeramente cuáles son los objetivos que nos propone el tema. Vamos a identificar las condiciones en las que surge el renacimiento y la nueva visión del ser humano, el humanismo, destacando sus principales aportes. ¿Por qué tomamos como referencia también el Renacimiento? Porque el Renacimiento va tomado de la mano del humanismo. ¿Para qué? Para valorar al ser humano, para darle importancia al ser humano, porque ya vamos a ver cuál es la característica del humanismo principal. Entonces, el Renacimiento se caracteriza por ir tomado de la mano del humanismo para el desarrollo de la voluntad, de la inteligencia, de la conciencia del ser humano como tal. Analiza y diferencia la historia real de la construcción cultural historiográfica, producto de la investigación basada en fuentes, enfoques y condiciones materiales y condiciones simbólicas. ¿Sí? Entonces, vamos a ir desarrollando principalmente desde un contexto anterior. La mayoría de historiadores sostiene que el año 1453 inició la Edad Moderna. Este año los turcos otomanos conquistaron Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente y portador de la herencia cultural de la antigua Grecia y de la antigua Roma. ¿Qué pasa aquí? Históricamente, Grecia y Roma se han caracterizado por preponderar historiadores, por preponderar filósofos, por tener una cultura como tal en la cual se desarrolle el pensamiento humano, ¿sí? En la cual en la cultura de Grecia y en la cultura de Roma se caracterizaba, ¿por qué? Porque las personas eran personas muy dedicadas a la academia, personas muy desarrolladas, personas que les interesaban los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas políticos. Por ejemplo, eran personas que si se decidían reunir, se reunían para conversar sobre diferentes problemáticas sociales. ¿Sí? Es decir, tomaban el tiempo, le daban un aporte positivo al tiempo y le entendían al mismo. ¿Para qué? Para comprender cómo funciona la sociedad como tal. Si nosotros hoy en día tenemos diferentes textos, diferentes estudios, diferentes investigaciones comprobadas de cómo se comporta el ser humano, de cómo se comporta la sociedad, de cómo se comporta la economía, de cómo se comporta la política, es gracias a que anteriormente ha existido personas que se han dedicado, han tomado su tiempo para estudiar, se han tomado el tiempo necesario para investigar cómo funciona el ser humano, cómo se desarrolla el ser humano. Por ejemplo, actualmente sabemos nosotros que todo lo que hacemos diariamente, todas las cosas que suceden diariamente, parten ¿de dónde? Parten de lo que el ser humano hace, parten de las actividades que el ser humano realiza diariamente, cotidianamente, ¿no es cierto? El ser humano es la base principal de la sociedad. El ser humano, si no existiera lógicamente el ser humano, no existiría absolutamente nada, no existiría la creación, no existirían los objetos como tal, porque todo lo que tenemos fue creado por el ser humano. Pero fue difícil el llegar a este punto. ¿Por qué? Porque como yo les decía, la religión tuvo un papel fundamental en la época. La religión se caracterizaba por quitarle cualquier tipo de voluntad al ser humano, cualquier tipo de creencia en sí mismo, le quitaba importancia al ser humano. ¿Por qué? Porque a la religión, escuchemos como tal, la religión y la iglesia nada más le interesaba tener el poder. Si tenían el poder, lograban dominar a las personas. Una sociedad dominada, lógicamente, era una sociedad que hacía lo que sus dominantes le decían. No tenía una sociedad que tampoco se rebele, una sociedad que busque nuevos métodos, una sociedad que se incentive por aprender algo más o una sociedad que busque el comprender algo más. Lógicamente, lo único que se buscaba y lo único que se logró encontrar de cierta manera es una sociedad que agachaba la cabeza ante lo que la religión le decía, ante la idea que le daban a las personas sobre lo que era Dios, y se decía, bueno, sí, ya lo que ustedes digan, y hacíamos lo que ellos nos decían, de cierta manera, en la época. La religión le quitó mucho protagonismo al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser
humano como tal, como ente, como ser humano, como desarrollo natural, el ser humano siempre se ha caracterizado por estar en constante evolución, por estar en constante desarrollo, por buscar evolucionar. Históricamente, si nosotros hacemos un recuento, el ser humano desde sus inicios, desde que tenemos los primeros registros de los primeros pobladores, el ser humano siempre ha estado aprendiendo. El ser humano siempre ha estado evolucionando, ha estado conociéndose, ha estado desarrollando, ha estado entendiendo su contexto, ha estado aprendiendo nuevas cosas. El ser humano siempre, siempre, incluso hasta en la actualidad, se encuentra en constante evolución. Es imposible el llegar a creer que el ser humano no evoluciona o que el ser humano se encuentra estático y no va ni para adelante, ni para atrás, ni busca algo nuevo, ni nada. Por más que una persona se encuentre encerrada en un círculo en el que no tenga experiencias con su exterior, existen también pequeñas posibilidades de que entienda algo, de que aprenda algo nuevo. El ser humano está en un círculo de constante desarrollo de cosas nuevas, de evolución. ¿Por qué nosotros estamos estudiando? Porque queremos no solamente alcanzar un objetivo de obtener el bachillerato, sino también en el transcurso de yo llegar a mi objetivo, en el transcurso de yo lograr llegar a mi meta, que en este caso mi meta es obtener el bachillerato. En ese transcurso yo voy aprendiendo, en ese transcurso yo voy desaprendiendo cosas que yo tenía anteriormente que a lo mejor no eran correctas y voy aprendiendo otras cosas nuevas. Voy entendiendo nuevas situaciones, voy entendiendo cómo a veces las cosas que nosotros durante muchísimos años creemos eran mentira, por ejemplo. Digamos, si ustedes en la asignatura, qué sé yo, de matemática tenían una forma en la cual se hacía un ejemplo, si hacía un ejercicio, cómo se resolvían los problemas. Y ahora en las clases ustedes entienden que no, que los problemas matemáticos se resolvían de otra manera, ¿sí? Cómo se resolvían, cómo se resuelven actualmente, cómo la ciencia avanza y cómo a veces, por ejemplo, en la matemática existen leyes de cierta manera que les permiten resolver los problemas mucho más fácil de lo que se resolvía anteriormente, que era más complicado todavía. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque nosotros como seres humanos necesitamos aprender. Incluso hasta una persona, hasta el último día de vida, hasta el día de su muerte, se va aprendiendo algo nuevo. Siempre aprendemos algo, siempre nos desarrollamos en algo, siempre nos caracterizamos en algo. ¿Sí? Entonces, cuando todo este problema de que los turcos otomanos conquistan Constantinopla, toda la cultura de Grecia y de Roma se expande por el resto de lugares. ¿Por qué? Porque después de haber pasado una transición, lógicamente, de conquistas, un hecho de sangre, la gente se cansa, la gente busca un lugar en paz, busca tranquilidad de cierta manera. Entonces, de cierta manera, tras la caída de Constantinopla, muchos exiliados bizantinos deciden llegar a Italia. Pero, ¿qué pasa cuando llegan a Italia? Cuando llegan a Italia, contribuyen con la expansión de la cultura clásica. ¿Y cuál era la cultura clásica? Era la forma de pensamiento que tenían en Grecia y en Roma. ¿Sí? Y si recordamos lo que yo les explicaba, qué forma de pensamiento tenían, era una forma de pensamiento de qué? De la ciencia, una forma de pensamiento filosófica, una forma de pensamiento del entender al ser humano. Es decir, eran personas estudiadas, personas que entendían de la academia, personas que se interesaban por los problemas sociales como tal. Y cuando una persona se traslada de un lugar a otro, lógicamente va a tener un intercambio de costumbres, un intercambio de culturas. Si personas llegaron a Italia, lógicamente era obvio que iban a mantener su forma de actuar, su forma de estudiar, su forma de ver a la sociedad, su forma de verle al mundo, y de cierta manera, su forma de ver al mundo, su forma de actuar también fue nueva para las personas que estaban teniendo contacto, por ejemplo, con los exiliados. Y estos exiliados, al ser personas muy estudiadas, personas preparadas, empezaron a preponderar este tipo de ideas. Y ahí es en donde contribuyen también con esta expansión de la idea de la cultura clásica. Y más allá,
debido a que esta cultura estaba siendo redescubierta por los intelectuales de la época y también que fue la fuente de inspiración del humanismo, el desarrollo de las ciencias, el renacimiento artístico y un nuevo pensamiento, tanto político como económico. El humanismo, cuando se cree el humanismo, cuando se desarrolla el humanismo, fue un cambio totalmente grande para la sociedad, porque el ser humano entendió de lo capaz que podía ser, el ser humano comprendió sus capacidades intelectuales, entendió que no hay un límite para el ser humano, el cerebro incluso del ser humano no se ha desarrollado en su 100%, y en la capacidad en la que el cerebro del ser humano se ha logrado desarrollar, tenemos lógicamente grandísimos avances. ¿Sí? Entonces, cuando el ser humano comprende que su propia voluntad es importante, que no lo que la religión le propone, no lo que la religión le dice, totalmente cambia la estructura social. Sí, vamos entonces a ver el siguiente video que nos habla sobre lo que es el humanismo. Sí, es un video breve y vamos a verlo, por favor. Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de Historia y, por cierto, si no estás suscrito, suscríbete, que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web y las puedes dar con nosotros. El tema de hoy es muy sencillo. El humanismo, una nueva visión del ser humano y del mundo. Pon atención, que empezamos. Entre el siglo XV y parte del siglo XVI, las artes y el pensamiento tuvieron un periodo de esplendor al cual llamamos Renacimiento, que significa volver a nacer. El humanismo fue un movimiento intelectual europeo ligado al Renacimiento. Se originó en el siglo XV, en la península itálica, con la emigración de intelectuales que huyeron de la ciudad de Constantinopla cuando fue tomada por los turcos, como podemos ver en este mapa. Estos pensadores y artistas, al instalarse en ciudades italianas como Florencia, Venecia y Roma, promovieron la cultura y los valores de las antiguas civilizaciones griega y romana. Muy pronto, una nueva forma de pensar surgió entre los filósofos y escritores de la época. Se reivindicó la reflexión y la investigación como los mejores medios para conocer el mundo, dejando de lado las creencias religiosas que predominaron en la Edad Media. En el arte, se empezó a representar a las divinidades con características humanas, tal como hicieron los antiguos griegos y romanos, pues se consideraba al ser humano el centro de la razón y el conocimiento. El humanismo muy pronto se difundió en varias regiones de Europa, especialmente en las universidades. Cada región adoptó características particulares. Por ejemplo, en Italia y Francia fue un movimiento literario y filosófico, que también influyó en el arte y la política. En cambio, en Alemania y Holanda fue de carácter religioso. Hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes apoyarme uniéndote al canal o en Patreon y echa un vistazo a la página web que la actualizamos cada día. Aquí te dejo. Bien, entonces un poquito geográficamente el video nos explica en dónde se crea este tipo de pensamiento, cómo se expande y cómo se desarrolla y qué es lo que busca. Esa es la importancia que nosotros le debemos dar, ¿sí? El ser humano como tal siempre ha buscado el entenderse desde puntos diferentes de la sociedad, desde diferentes puntos y aspectos de la sociedad como tal. El Imperio Otomano se extendió por Oriente, mientras que en Europa se empezaron a formar estados grandes y poderosos gobernados por los monarcas, ¿sí? Lógicamente estamos hablando de que en el contexto social en el que se desarrolla el humanismo, el entorno, el hecho histórico, los hechos históricos que estaban sucediendo mientras se desarrollaba el humanismo, eran ambientes bélicos, ambientes de guerra, ambientes de problemas sociales, políticos, económicos.
Entonces es ahí donde los intelectuales entienden o donde los intelectuales ven una oportunidad de entenderle al ser humano cómo se desarrolla. ¿Sí? Esa es la importancia también que tiene el ser humano, el ver las oportunidades que puede obtener de cada situación, el verle lo positivo en las cosas a veces negativas. Los intelectuales, que como les digo, eran personas estudiadas, personas desarrolladas, que se caracterizaban mucho por el estudio de la academia, veían cómo se transforma o cómo se comporta el ser humano en diferentes aspectos de la sociedad. Porque lógicamente el ser humano no solamente se desarrolla por lo que le dicen, sino que también tiene un ambiente psicológico. Cada persona se desarrolla diferente. Cada persona entiende diferente al mundo. Por ejemplo, culturalmente nosotros como personas nos desarrollamos de acuerdo a lo que desde niños nos han dicho a nosotros. Si, por ejemplo, existen personas que culturalmente creen que es súper, de acuerdo a las creencias de su familia, ¿no es cierto? Creen que es súper malo el estar fuera de la casa a las 8 de la noche, y todos deben estar dentro de casa a las 8 de la noche. Quien esté fuera, lógicamente, está irrespetando la cultura de la casa. Otras personas que tienen la cultura de llegar tarde a su casa. Entonces, todo esto se caracteriza por la cultura que tiene cada sociedad. En cada sociedad, en cada sector, en cada grupo social existe una forma determinada de actuar. Como yo les decía, no todas las personas actúan de igual forma, no todas las personas tienen una forma igual de verle al mundo. Hay personas que le ven, por ejemplo, cosas malas en todo lo que ven, en todo lo que hay en la tele, en todo lo que hay en las redes sociales, le ven pero absolutamente todo lo malo. Hay otras personas que no, otras personas que disciernen qué está bien, qué está mal, qué me aporta como ser humano y qué tampoco me favorece a mi desarrollo integral, a mi desarrollo personal. Pero esto depende de qué, de cómo funciona el ser humano. Pero el ser humano como tal actúa desde un punto de partida, se entiende desde un punto como tal, desde un punto de inicio. Es decir, que para comprender cómo el ser humano entiende a su sociedad, cómo el ser humano se caracteriza, actúa dentro de la sociedad, se tuvo que dar un cúmulo de estudios, un cúmulo de hechos para tener la facilidad de nosotros de ahora nada más entenderle al ser humano. Por ejemplo, los psicólogos se basan en muchos estudios para comprender cómo funciona el cerebro del ser humano, cómo funciona la psicología del ser humano, cómo el hombre como tal actúa y se siente con diferentes situaciones. Por ejemplo, hay personas que necesariamente deben acudir a reuniones psicológicas ¿para qué? Para poder llevar un estilo de vida estable. ¿Por qué? Porque psicológicamente no se encuentran solos con la capacidad de poder vivir, por ejemplo. Otras personas que necesitan medicamento para poder llevar su psicología. Sí, todo depende de cada persona. Todo depende de cómo el ser humano se comporta y se desarrolla. Especialmente cuando hablamos de que el ser humano ha tenido que pasar por un transcurso de hechos, porque por más que nosotros no hayamos vivido en épocas anteriores en las cuales haya existido guerra, en las cuales haya existido violencia o conquistas, no quiere decir que en nuestro linaje no exista este tipo de referencias. Si nosotros actuamos como tal en nuestra actualidad, es porque somos consecuencia de lo que sucedió anteriormente. Somos literalmente el producto de todos los hechos y de toda la forma de ser del ser humano. Si es que en nuestra línea histórica, como por ejemplo latinoamericanos, está el ser personas joviales, el ser personas muy divertidas, personas cálidas, carismáticas, personas que le ofrecen de cierta manera hospitalarias ante la gente, ¿no es cierto? Cosa diferente que se caracteriza, por ejemplo, con personas americanas. Son personas más frías, personas más reservadas, más individualistas en cierto sentido. Todo esto se da, ¿por qué? Porque somos producto del desarrollo del ser humano. Somos producto de la evolución que el hombre ha tenido. Pero ¿por qué el hombre logró tener esta evolución?
porque el hombre logró pasar esta línea. Recordemos que yo les explicaba que la religión tenía leyes y tenía alineamientos que al ser humano le detenía de cierta manera, no le dejaba desarrollarse. Es como como cuando a veces nosotros tengamos algún hijo, si tenemos algún hijo, nosotros le ponemos reglas dentro de la casa, pero reglas ya demasiado estrictas, reglas en las que no le permitimos al niño desarrollarse como tal, expresarse como se siente, expresarse como un ser humano individual, sí, y nada más nosotros le ponemos leyes de cómo tiene que comportarse, cómo tiene que actuar, cómo tiene que hablar. Eso es lo que hizo la religión. La religión le indicó al ser humano una única forma de vivir, una única forma de expresarse ante la sociedad. Era como que le dio diferentes puntos o pautas para que el ser humano comprenda que a partir de eso era la única forma de desarrollarse en la sociedad. Pero ¿qué pasa aquí? Se gestó una nueva mentalidad que permitió realizar grandes avances técnicos y científicos y ampliar el mundo conocido. Aquí empezamos con la clave de todo. Gracias a que el ser humano comprendió su capacidad, gracias a que el ser humano se retiró la ideología de que lo que la iglesia le decía era lo único que se podía hacer, lo único que se podía desarrollar, cuando el ser humano comprende que hay algo más allá, comprende que hay cosas que tienen una lógica física, cambia totalmente la forma de ver el mundo. ¿Por qué? Porque como nosotros nos estamos basando a una línea en la que la religión tiene preponderancia, en la que las leyes religiosas son las que manejan a la sociedad como tal, lógicamente lo que sucede diariamente, lo que sucede en mi vida diaria, a mí me va a pasar por la mente que todo es religioso, que todo tiene una consecuencia religiosa y que era lo que pasaba anteriormente. Por ejemplo, si existía tormentas naturales como la lluvia o fuertes soles o tiempos de infertilidad de la tierra en la que la tierra no era tan buena para cosechar, diferentes cosas, ya se le daba una responsabilidad como tal a los dioses en el caso del politeísmo, y cuando ya se abrió el monoteísmo, se le daba una responsabilidad a Dios, que se decía que Dios está enojado, que Dios nos está castigando, que algo estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque Dios nos está castigando de cierta manera. Pero ¿qué pasa? Le vemos desde el otro punto ya, desde un punto del conocimiento, desde un punto de vista de la ciencia, en el cual son fenómenos que existen naturalmente. ¿Por qué hay fuertes lluvias? Porque estábamos, digamos, pasando un invierno. ¿Por qué hay fuertes soles? Porque estamos pasando el verano. Pero esto era difícil de comprender para las sociedades porque estaban encerradas en una burbuja. Estaban encerradas en una forma de ver el mundo en la cual no les permitía ver más allá. Por eso cuando el ser humano decide deshacerse de esas cadenas que la religión le puso, que la religión nada más le encerró en una sola forma de ver la vida, entonces ahí el ser humano empieza a desarrollarse, empieza a tener descubrimientos, la ciencia empieza a avanzar, el ser humano como tal empieza a desarrollarse, ¿sí? Pero el paso de la Edad Media a la Edad Moderna fue progresivo, es decir, que fue poco a poco, no fue de un momento al otro como ha existido en ocasiones anteriores o en hechos históricos diferentes en los cuales los cambios de edades son drásticos desde un momento al otro. Nada más el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna fue progresivo, es decir, porque el ser humano tuvo que ir desaprendiendo cosas que en su mente, en su consciente eran buenas, tuvo que desaprender esas para aprender nuevas cosas, para desarrollarse mejor como ser humano y así entender mejor a su contexto, ¿sí? Especialmente esto sucede a finales o a lo largo, perdón, del siglo XV. ¿Qué pasa desde el punto de vista de la filosofía? Se sostiene que al entrar en la etapa moderna, el hombre adquiere confianza en sí mismo y en su pensamiento. ¿Qué quiere decir? Cuando pasamos la Edad Media, en la cual el ser humano todavía se estaba conociendo, en la cual estaba quitando de su consciente todo lo que se le había implantado, las cosas que el ser humano era capaz de hacer, es difícil autoconocerse nuevamente después de haber pasado hechos a veces hechos de difíciles, digamos, y que el ser humano tuvo que pasar muchísimas situaciones difíciles para llegar a consolidarse como tal, como es actualmente en la sociedad. Es ahí donde se entiende que el ser humano
Pasando la Edad Media, en toda su Edad Media, que logra comprenderse, que se va entendiendo, se va estudiando, se va también entendiendo los procesos sociales, entendiendo las situaciones que el ser humano diariamente tiene que enfrentar. Una vez que se ingresa a la Edad Moderna, ¿por qué se habla como Edad Moderna? Porque ya el ser humano tiene confianza en sí mismo. Tiene confianza en sus propias capacidades, tiene confianza en lo que él tiene las facilidades de hacer. Dentro de la filosofía, por ejemplo, ¿por qué hablamos de la filosofía? Porque la filosofía se caracteriza por hablar sobre el ser humano, sobre la razón, sobre el conocimiento, la razón como tal, el entender el pensamiento humano. A eso se caracteriza la filosofía. Entonces, ¿por qué se le ve al humanismo desde un punto de vista de la filosofía? Porque la filosofía le da un punto, un camino de seguir al hombre dentro del humanismo para que se comprenda como tal, para que entienda su valor dentro de la sociedad. Por eso el hombre empieza a adquirir confianza en sí mismo y en su pensamiento, así como también en la naturaleza sensible, fuera y dentro de él. Es decir, el ser humano entiende su consciente, entiende lo que pasa con él y así también entiende las cosas que suceden fuera de él como entorno, ¿sí? De igual manera, encuentra interés y alegría en hacer descubrimientos en el campo de la naturaleza y así también en el campo de las artes. ¿Por qué? Porque ya no tiene que estar basado o regido a una sola forma de pensar, sino que tiene la capacidad, y ya hablamos aquí, más adelante nos explica sobre la voluntad del ser humano. El ser humano empieza a entender que no solo tiene la capacidad de hacer una sola cosa, sino que puede entender diferentes cosas a la vez. Puede estudiar diferentes cosas a la vez, puede descubrir diferentes cosas a la vez dentro de su entorno, dentro de su contexto, y sobre todo partiendo de su intelecto, de su inteligencia, de saber de lo que el ser humano es capaz de llegar a conseguir, ¿sí? De igual manera, la inteligencia despierta para él, para lo temporal, el hombre cobra conciencia de su voluntad y de su capacidad. De igual manera, mira con alegría a la tierra, a su suelo, a sus ocupaciones, viendo en ello algo justo e inteligente. ¿Qué quiere decir? El ser humano se despojó de sus cadenas, de las cadenas en las que tenía. Y ahora se toma su rol porque el humanismo busca ponerle como ente principal al ser humano en la sociedad. Es decir, el ser humano es lo importante en la sociedad. La religión y Dios vienen como añadidura para el ser humano para ayudarle, porque luego vamos a desarrollar eso, pero el ser humano, la religión, perdón, Dios, aparece como un ayudador para el ser humano, como alguien que le ayuda a expandir más su mente, como alguien que le permite abrir su conocimiento para entender más a su entorno todavía. Pero el principal aquí en todo, el protagonista de toda la historia, el protagonista de todos los hechos, es el ser humano. Ahí es donde entendemos cómo evoluciona el humanismo. Y el humanismo logra con muchos estudios, con mucho esfuerzo, ponerle como ente principal en la sociedad al ser humano. Y es el ser humano, y es a partir del ser humano, perdón, a partir de todo, a partir de él de quien nacen las cosas. Los descubrimientos, la ciencia, el avance académico, el avance tecnológico, el avance científico. Es el ser humano quien se propone evolucionar en su sociedad y descubrir nuevas cosas. Si existen avances en la ciencia, es porque el ser humano lo estudió y porque el ser humano lo consiguió. Si existen avances en la tecnología, es porque el ser humano lo consiguió. Si existen avances en el ámbito económico, es porque el ser humano se propuso y lo consiguió. Si existen estudios del proceso que el ser humano sigue en la política, por ejemplo, es porque el ser humano comprendió cómo hacerlo. Es decir, el ser humano entendió cómo actúa el ser humano en un contexto social, nada más. Y esa era la voluntad que tenía el humanismo y lo que consiguió. Consiguió expandir sus ideales en diferentes sectores en los cuales se le abría los ojos a las personas para que dejen de creer todo lo que les decían y empiecen a valorizarse como personas, empiecen a valorarse como personas y empiecen a entender lo importante es que son ante diferentes procesos sociales.
Durante los siglos XV y XVI, los filósofos y artistas bizantinos migraron a las regiones más dinámicas y prósperas del continente europeo y se insertaron en los sectores académicos desde donde se propagó a casi toda Europa una corriente de renovación intelectual. ¿Por qué hablamos que el humanismo es renovación intelectual? Porque estamos hablando de que las personas que tenían ideas religiosas estaban cambiando su forma de ver, estaban cambiando su forma de pensar ante las cosas que sucedían ante la sociedad, ante las situaciones vivenciales que tenían como personas. Y entonces ahí comprendían la importancia que tienen dentro de su entorno. El humanismo representó un cambio radical con respecto a la mentalidad de la Edad Media. ¿Qué pasa aquí? El humanismo se caracterizó por dos situaciones, principalmente por la revalorización del ser humano. Es decir, dale importancia al ser humano, dale la importancia que merece. El individuo era considerado el centro del universo y la máxima expresión de la naturaleza. Esta concepción, conocida como antropocentrismo, superaba al teocentrismo medieval. ¿En qué se refiere el teocentrismo? A la idea de Dios, a la religión. Eso habla el teocentrismo. En el teocentrismo medieval se habla que Dios era el jefe en torno al que giraba el mundo y la vida de hombres y de mujeres. Y esa ideología se mantuvo muchísimas décadas y muchísimos años, y por eso el hombre no tenía importancia de su capacidad. Al situar al ser humano en el centro del mundo, la voluntad humana recuperaba la capacidad para actuar y crear. Es decir, no se le está quitando la importancia a Dios de lo que Dios significa para cada persona, para nada, sino que nada más se le está dando al ser humano la voluntad y la capacidad de nuevamente creer en sí mismo y desarrollarse ante la sociedad. Por ello, de este modo, la visión de Dios y el sentido de la vida cambiaron totalmente. Dios se convirtió en Padre misericordioso y no en un juez severo. Ahí existe el cambio. Ahí es donde pasamos a comprender totalmente lo opuesto. ¿Y por qué se consiguió esto? Porque las personas estudiaron. Yo les explicaba que muchas de las situaciones por las cuales la iglesia dominaba a las sociedades era porque la Biblia no había sido todavía traducida. Y como la Biblia no era traducida, las únicas personas que supuestamente conocían lo que en la Biblia decía eran las personas dueñas de la iglesia, los religiosos. Y lógicamente hablaban de cosas que en la Biblia nunca se hablaba. Actos de dominación, actos de explotación, actos de dinero nada más de darles a las personas de la iglesia, cosas que en la Biblia no se expresaban ni tampoco se decían. Entonces, una vez que una persona decide totalmente cambiar esa ideología, entender que lo que está en la Biblia no es lo que se está diciendo en las iglesias, se cambia el papel que se le estaba dando a Dios. A Dios no se le consideraba como un ser misericordioso, sino un ser como al cual le debemos tener mucho miedo de que no se enoje para que no nos castigue. Y ahí cambia el papel que tiene el hombre. Ahora Dios es un ser misericordioso, que es el cual tenemos hasta en la actualidad, y ya no una persona que nos juzgue. El arte y la cultura se valoraron como un placer y los artistas trabajaban para obtener fama y riqueza. Por otro lado, también se habla de la recuperación de la antigüedad clásica. Aquí se proliferaron tanto los estudios sobre los autores grecolatinos como las excavaciones y el coleccionismo de obras clásicas, y así también en esa época nació la figura del coleccionista, que éste elige y recolecta obras, las organiza, las clasifica según su criterio y las conserva. Es decir, totalmente en el ámbito del arte, de la literatura, de la filosofía, de la política, de la economía, la sociedad como tal, el ser humano como tal, logró un crecimiento exponencial, logró desarrollarse magníficamente y logró obtener nuevas cosas para la sociedad. Si es que el humanismo de cierta manera no hubiera aparecido, no se hubiera tenido la evolución que se tiene actualmente como ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano se hubiera quedado enclaustrado en las ideas religiosas y no hubiera alcanzado su capacidad máxima, ¿sí? ¿Cuál es la diferenciación de la fe religiosa y del saber? Aquí es importante el diferenciar estos dos puntos. A partir del humanismo, el conocimiento se basó en un método científico, es decir, en un estudio, investigación y análisis crítico, y no en las creencias dogmáticas. Es decir, se basa más a la ciencia, al estudio, al entender el por